Mil mensajes. Hoy estamos con el número 194. El número 194 nos habla de un sentimiento, podríamos catalogarlo, un sentimiento humano que tiene mucho de emoción, tiene muchísimo de razón y probablemente mucho también de conducta. Es decir, la envidia llega a ser, que es el tema de hoy, llega a ser desde una emoción hasta un sentimiento, inclusive una actitud que si la tomamos como tal puede ser estudiada, puede ser transformada, puede ser inclusive aprovechada, como vamos a ver, a través de componentes de la razón, de la emoción, de la conducta, inclusive de los valores. Y esto yo creo que es realmente importante para aclarar, porque si tomamos como concepto un concepto muy general de la envidia, que son los sentimientos negativos que tiene una personalidad por otra personalidad individual o colectiva, en cada uno de los casos, por tener, por ser, por hacer o por estar, donde la persona que envidia quiere estar, quiere hacer, quiere ser inclusive. Entonces ahí se da un sentimiento que es negativo, porque los sentimientos no son de copia, los sentimientos son de destrucción hacia la persona o personalidad que tiene estos elementos que la otra parte desea. Y esto nos lleva a ver dos cosas, como podría ser la ambición. La ambición podría ser una envidia hasta cierto punto positiva. La envidia que se siente por lo que la gente tiene, repito, por lo que la gente es, de acuerdo a los esfuerzos o una gran cantidad de factores, lo que la gente hace, pero que si bien la gente puede reproducir esto, puede tomarlo como una ambición. Y esa ambición, que además es como un calificativo intermedio para algunas cosas, algunos sitios, algunas culturas, es muy buena, para otras es muy mala, pero aquí podríamos trabajar como la envidia positiva e inclusive llegar más allá, llegar a la presencia del modelo, es decir, de hacer y de comportarnos y de estudiar, si es de estudiar o de realmente tratar de copiar lo que hizo la otra persona para tenerlo. En especial si estos valores y estas conductas se sostienen sobre conductas positivas. Así la envidia puede ser un hecho negativo, tanto para quien la siente, inclusive como para quien la recibe, porque si puede recibir impactos muy negativos, ya sea desde la energía hasta hechos que vayan en contra de la persona. Y entonces nosotros podemos ver que la envidia es realmente como una herramienta que yo sé que esto es muy costoso para la mayoría de la gente, pero hablar de envidia en positivo podría ser tener un modelo a copiar para lograr lo mismo. Yo creo que esto es bien claro, queda como, y además tener la palabra ambición y sobre todo envidiar las cosas, los roles, pero no envidiar a la persona que tiene o que está o que hace o que es algo que la gente desearía. Yo creo que hay una frase que dice que hay que transformar a todo ser envidioso en un ser ambicioso, pero nunca hacer lo contrario, nunca transformar al todo ser ambicioso en un envidioso, porque ahí estaríamos haciendo mucho daño. El concepto de envidia positiva, entonces, es un fenómeno que nace en la ambición de tener lo que tiene otro y que fue muy estudiado y ha sido estudiado por un francés, René Girard. Y René Girard, él habló, para sostener toda una teoría histórica muy hermosa, el deseo mimético, y que dice simplemente que la gente quiere tener, nadie es original queriendo tener cosas, sino que todo el mundo quiere tener lo que ve en el otro y que ha traído profundas crisis de crecimiento, de competencia, etc. Yo creo que este número de la envidia es realmente muy importante comprenderlo
y sobre todo positivizarlo. Cuando vamos a los elementos para desarrollar la inteligencia a través de las relaciones que puede haber, este número nos deja, el 194, nos deja unos elementos muy interesantes, comenzando por el sitio. El sitio es la ciudad de Santiago de Compostela, queda en Galicia, en la provincia de La Coruña, en España. Es una ciudad que tiene mucha fama en el mundo, se ha transformado en la meta de una de las 3 vías más famosas del mundo hacia la tumba de Santiago, y creo que es realmente una ciudad hermosísima, una ciudad que realmente, aparte de ser un centro histórico y turístico y de visita religiosa, es además un centro estudiantil. Y realmente entonces vale mucho la pena uno investigar, inclusive si tiene los medios, ir a Santiago de Compostela. Esta es una ciudad realmente hermosísima, en Galicia, en La Coruña. Cuando nos vamos al personaje, el personaje vivió entre 1606 y 1669, es el gran pintor holandés de todos los tiempos, quizás el más grande, pero que tiene una vida interesante. Nació de cuna rica y murió pobre. Además fue siempre famoso y fue siempre halagado. Hay algunos aspectos que realmente merecerían de Rembrandt. Y a este pintor que realmente mucha gente, y nos encontramos que le llaman el pintor de la empatía humana, porque realmente en todas sus pinturas el ser humano es bien tratado, es hermosamente tratado. Es como si Rembrandt se colocara siempre en el lugar del otro. Y eso pasó en varios cuadros, hizo mucho autorretrato y además creo que en 1 o 2 cuadros se representó él mismo. Es Rembrandt un personaje realmente hermosísimo. Basta con ver sus obras maestras, por ejemplo. Digo una nada más, la lección de anatomía, que la hizo cuando era muy joven. El juego de claroscuros. Realmente es un pintor que realmente puede generar mucha envidia, ambición en muchos artistas, en muchos pintores. Quizás que no se pinta de esta manera en la actualidad, de esta manera, pero que a lo mejor influye también mucho, por ejemplo, en la composición cinematográfica. Cuando nos vamos a la obra musical es una obra muy profunda. Yo la he escuchado algunas veces, una obra que mueve mucho entre la tristeza y la nostalgia, la ternura, y se llama Himno para 12 violonchelos de Julius Klingel. Y es un alemán nacido en la ciudad de Leipzig y muerto también en esa ciudad. Nació en 1859 y murió en 1933. Es una composición, la pueden encontrar en internet, en YouTube, y es realmente conmovedora, pero de una tristeza, y además con ese instrumento son 12 violonchelos tocando al conjunto, y realmente es una experiencia. Cuando nos vamos a la canción, es otra cosa. Es una canción de 1965 con una historia muy importante. Es de Jagger y Richards, los dos de los integrantes de los Rolling Stones. Y en 1965 ellos no eran tan famosos. Ellos en una gira en Estados Unidos se le ocurre a uno de ellos la primera parte de la canción, es llamativa y la graba un poco después y relata la historia de la insatisfacción. Ellos dicen que eran por ver el estilo de vida del norteamericano, en especial de la juventud, que no sentían satisfacciones. Bueno, de esto hay mucha leyenda urbana, pero es una de las grandes canciones de todos los tiempos y sin duda alguna una de las grandes canciones del rock en el mundo, y es una canción universal. I can get no satisfactions. No puedo tener satisfacciones. Ha sido muy versionada y es una pieza realmente
interesante y está sin duda entre los 1000 mensajes. La gente que siente envidia negativa podrá satisfacerse alguna vez. Por ejemplo, este podría ser una reflexión hilando el tema del número 194, la envidia, y lo que sale al azar. El libro es La cantante calva, una obra de teatro de un autor ionesco rumano, después conocido también de nacionalidad francesa, pero de nacimiento rumano, y es el teatro del absurdo. Es una obra realmente cómica porque es el absurdo, lo que sucede en el absurdo, lo que es colocar frases bien dichas en contextos que no van, en contextos que no se corresponden. Y realmente es una de las grandes obras maestras y se hizo justo en la mitad del siglo XX, en 1950. El film, la película, nos lleva a España y nos deja en la década de los años 50. En 1956, Juan Antonio Bardem, uno de los grandes directores del cine español, hace una película llamada Calle Mayor. Y Calle Mayor, quizás una de las mejores películas filmadas en España, es una obra de arte, es una obra maestra en la cual se relata cómo un grupo de muchachos de la provincia española, de hombres jóvenes mejor, seducen uno de ellos seduce a una mujer de unos 35 años de edad y llamada Isabel, y cómo es para burlarse nada más. Y ahí suceden varias cosas que han sido realmente importantes, sobre todo en la época en que se filma, la España que describe y lo profundo del ser humano, de ese profundo ser humano que es capaz de burlarse de otro ser humano, de quitarle los sueños, de borrarle por una broma. Y realmente es una película cuya escena final realmente es impactante. Impactante en blanco y negro, por ahí leí y yo lo asocio también. La escena final es una escena en una ventana con lluvia y recuerda el rostro de la actriz que se llama Betsy Blair, que fue realmente una norteamericana que tuvo que salir por la ley MacArthur del cine norteamericano en aquella época, hace el papel de Isabel y lo hace junto con José Suárez. Y realmente es una obra que hay que ver. Si usted encuentra por ahí Calle Mayor, véala. Si le gusta el cine profundo, el buen cine. El suceso es un suceso de mucho tiempo, de 1000 años de evolución, y es la construcción de la muralla china. Se hizo desde el siglo VI hasta el siglo XVI. Una muralla de 7 metros de alto, de 5 metros de ancho, de 8000 kilómetros de longitud, que atraviesa desde la frontera con Corea hasta el desierto del Gobi, y realmente de lo cual hay hoy a lo mejor 350 kilómetros, pero realmente una obra magna de la historia de la humanidad y de lo que puede hacer el hombre. Y realmente ahí hay una importante reflexión sobre los diferentes temas. Vamos a asociarlo con la envidia. ¿Qué conexión le pone usted? Interesante, interesante. Y el concepto es el concepto de solitud, una palabra muy extraña. Aquí queremos buscar palabras que nos lleven a la reflexión. La solitud es no estar acompañado, pero se parece mucho al solitario y no al que está solo, y menos aún al que está desolado. La solitud podría ser una soledad premio, una soledad deseada, una soledad buscada, y realmente nosotros pensamos que mientras más palabras se tengan para describir las cosas, inclusive para describir nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras dinámicas, hablamos mejor, hablamos muchísimo mejor y nos comunicamos muchísimo mejor. El ángel es el ángel 5, es el ángel de las manos, es el ángel de la sensibilidad, es el dorado, es la fama, es además también mucho la sensibilidad. Y estos más o menos son
los elementos que nos tiene este hermoso número, 194. Piense usted que la envidia, esa que tiene tan mala fama, a lo mejor si uno la transforma en positivo, se convierte en una cosa muy buena. Se convierte tanto para el que envidia como para el que es envidiado en una fortaleza. ¿Por qué? Porque es el modelo para tener más cosas, para ser mejor, para lograr imposibles. Hasta aquí el mensaje, de los 1000 mensajes, el número 194. Y será hasta la próxima.